Buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado. Dios les bendiga donde quiera que estén. Es un placer para mí estar en este lugar compartiendo de la palabra de Dios y poder transmitir eh, de la Biblia con nuestros queridos hermanos. Un abrazo cordial donde quiera que se encuentren. Y este día tan especial, este día sábado, quiero que toquemos un tema muy importante, ¿sí? Quiero que hablemos de algo muy especial que nos compete a todos y el tema que vamos a hablar es de las 10 vírgenes y cuál es su papel, qué enseñanza quería darnos Jesús a nosotros y por qué es importante hoy recordar nuevamente este tema. Pero antes de comenzar propiamente el tema, quiero regalarles una promesa en este sábado santo a los que ven en vivo y a los que también verán en diferido. La promesa se encuentra en Salmos capítulo 27, versículos 13 y 14. Y nos dice así: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Necesitamos fe para prevalecer y esa fe es la fe de Jesús y Dios quiere desarrollarla en cada uno de nosotros. Aferrémonos a la preciosa promesa de la fe, de la gracia que Dios nos quiere otorgarnos. No desmayemos, dice el versículo, sino creamos en la bondad de Jehová y lo que hará en la nueva tierra. Bueno, y nuevamente extiendo un abrazo cordial, ¿no?, a la distancia, y sé que muchos hermanos nos siguen a través de las redes y qué bueno que hoy también nos acompañan. Y quiero que me ayuden desde la producción a poner la primera imagen de nuestra presentación y ustedes pueden ver allí las mujeres, ¿no? Unas tienen unas antorchas eh, que iluminan y tienen bastante luz, ¿verdad? En cambio otras tienen muy poca luz o ya se apagaron totalmente. Los rostros de algunas están enfocadas en esa luz y van en una dirección, mientras las otras están atribuladas, se ven tristes, angustiadas, derrotadas. Y de hecho en la parte central hay hay tres vírgenes, una con una antorcha encendida, otra con una antorcha apagada y la otra con una cara de mucha angustia, ¿no? Y parece que le están pidiendo algo, pero la otra las mira y miren que aparte de la antorcha que tiene en su mano, en este caso sería su mano izquierda, parece que en su mano derecha lleva una vasija y esta vasija como que la tiene con fuerza, ¿no? No les puede dar ese aceite que las otras le están pidiendo. Y miren su cara de angustia. Realmente no sé quién hizo esta imagen, pero es una imagen muy interesante, ¿no? Y describe lo que vamos a hablar en esta mañana, describe lo que vamos a hablar en este culto de sábado. Y hay un título especial para este tema: 10 vírgenes y el espíritu de profecía. 10 vírgenes y el espíritu de profecía. Vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios quien nos enseñe y nos pueda dirigir. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, en tus manos venimos en este momento ante tu presencia pidiendo que nos ilustres, que nos enseñes. Habla a través de tu siervo, Señor, que no sean mis palabras y no sean las tuyas. Y toca nuestros corazones, Señor, y impresiona nuestras mentes con la verdad y que podamos tomar hoy decisiones de salvación para vida eterna. Gracias por tu cariño, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo, vamos a enfocarnos en Mateo 25 desde el versículo 1. Y si tienen sus Biblias me gustaría que comprobaran lo que vamos a leer. Dice así: Entonces, palabras de Jesús,
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículos muy conocidos. Muchas personas han predicado sobre este tema y muchas personas han hablado sobre sus enseñanzas, ¿no? Si ustedes pueden ver en la imagen o en la diapositiva, tenemos los 6 versículos, pero si se fijan tenemos ciertas palabras marcadas con diferentes colores, ¿no? Unos en azul, otros en rojo, otros en dorado, y es hecho de forma intencional y queremos examinar un poco esas palabras que están en colores, ¿no? ¿Qué representan, qué significan y cómo nos pueden aportar, cómo nos pueden ayudar? Entonces tenemos varios elementos, tenemos como 10 vírgenes, tenemos lámparas, tenemos un personaje que es el esposo, tenemos que las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 no lo eran insensatas, tenemos el elemento del aceite, tenemos el elemento de las vasijas, aparte de la lámpara tenemos las vasijas, tenemos que el esposo se tardó en llegar, tenemos una cualidad de esas 10 vírgenes y es que todas se durmieron, y también tenemos un clamor, un llamado, un grito que se da en una hora específica, eso es a la medianoche, y el mensaje que se da a medianoche es: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces son muchos elementos los que tenemos acá, son muy importantes, y quiero que los analicemos de una forma detenida punto por punto, porque son lecciones maravillosas para nosotros, ¿sí? Me gustaría comenzar diciendo que son 10 vírgenes, y Jesús era una persona, es un Dios, ¿no? Y una persona muy intencional. Él hacía todo para dar un mensaje, ¿sí? No sé a ti qué te recuerda el número 10, pero a la luz de la palabra, el número 10 es un símbolo de los mandamientos de Dios y también es un símbolo del remanente. Y cuando nos habla de vírgenes, sabemos que una mujer en la Biblia representa una iglesia, pero cuando me dice esta palabra virgen, me está hablando de una mujer especial, ¿no? Una mujer que no se ha contaminado, una mujer que no ha conocido varón, por decirlo de esta forma, una doncella, pero es una mujer pura. Y cuando se da aquí un mensaje especial, ¿no? Que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿no? Ese correr, ese andar para llegar al cielo es semejante a 10 vírgenes. En este caso es la historia del pueblo de Dios en la tierra, y especialmente porque esta historia es una historia escatológica, es una historia del tiempo del fin. Compara a la iglesia a 10 vírgenes, a la iglesia pura, porque son mujeres vírgenes, pero son 10. Jesús no dijo: el reino de los cielos es semejante a 9 vírgenes, o el reino de los cielos no es semejante a 14. No, Él dijo a 10. Y es muy interesante porque la iglesia final tiene los 10 mandamientos, ¿no? Y de hecho la Biblia nos lo confirma en Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O el testimonio de Jesús, que sabemos que Apocalipsis 19:10 nos dice que es el espíritu de profecía. Y bueno, vamos a ver en pantalla algunos significados, ¿sí? Vamos a desglosarlos, ya los mencioné, pero vamos a desglosarlos. La palabra virgen, cuando ustedes vean las referencias están escritas, unas dicen la G, que es en griego, o si ustedes pueden ver en la pantalla hay un numerito, pero hay una H. Esa H
es referencia a que esa palabra también en hebreo se dice de otra forma, pero ambas nos van a aportar muchas cosas. Es importante detenernos palabra por palabra. La palabra virgen, ustedes pueden ver, como se decía en griego, ¿no? Y significa soltera. Por implicación, hija no casada, virgen, doncella, ya lo mencionamos. En el hebreo la palabra es betulá y tiene un significado muy especial. Aparte de que es virgen y doncella, es separar. Muy bonito, ¿no? Dios nos ha llamado a salir de Babilonia para ser un pueblo separado y especial que tiene los oráculos divinos, que tiene los 10 mandamientos y que tiene la palabra de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Que tiene el testimonio de Jesús. Entonces tenemos esas descripciones y si vemos, hay un versículo en la diapositiva y es Apocalipsis 19:7 y nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, la historia de las 10 vírgenes nos va a hablar de un matrimonio muy especial, ¿no? De la unión entre Cristo y su pueblo. Bueno, agrego un detalle, de hecho en la Biblia la esposa también se le compara a la Nueva Jerusalén, pero en este caso, y que también es válido, vamos a referirnos al pueblo de Dios, ¿no? A la iglesia como la esposa de Cristo y también a estas vírgenes como la iglesia que se está preparando para recibir al esposo en su segunda venida, ¿no? Al segundo advenimiento de Jesús. Entonces ya describimos que es una virgen, ya sabemos por qué son 10 vírgenes. Y ahora tenemos la palabra lámpara. La Biblia nos da diferentes referencias de lámpara, pero quiero detenerme en la más conocida. En el griego es lampás, significa lámpara o antorcha, y el versículo por excelencia es Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara es un símbolo de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Si miramos el versículo, entonces tenemos la iglesia de Dios, que tiene los oráculos divinos, tiene los mandamientos. Recordemos que el 10 símbolo de mandamientos nos recuerda la ley de Dios, también el remanente. Y este pueblo escogido, estas 10 vírgenes, tienen lámparas, ¿sí? Tienen la palabra de Dios. Y aparte de eso dice, salieron a recibir al esposo. Bueno, ¿y quién será el esposo? Jeremías 3:14 nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré a Sión. Bueno, queremos centrarnos en la primera parte del versículo, ¿no? Convertíos, hijos rebeldes, porque yo, bueno, dice Jehová, soy vuestro esposo. Dios es el esposo, Jesús es el esposo que viene, ¿no? Que viene a este mundo para encontrarse con su pueblo, ¿no? Tenemos ahí también las definiciones, que es esposo también en el hebreo de la palabra Baal, significa señorar, ser marido, tener dominio, y realmente Jesús viene con poder y gloria y con dominio, ¿no? Ese es el esposo. Bueno, hay otros detalles de las vírgenes. Se nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Entonces hay una clasificación y estas 10 vírgenes se separan en 5 prudentes y 5 no prudentes, 5 insensatas. Y bueno, es muy particular pensar porque hay textos, no los tengo referenciados en ese momento, de la hermana Elena, donde nos dice que ni uno en 20 está listo o preparado para los eventos finales cuando se desarrollen en todo su apogeo y para la segunda venida de Jesús. Y un texto más nos dice, ni uno en 100 está listo. Es un número un poco triste, ¿no? Abrumador, de que muchos no estamos preparados para recibir al esposo. Pero acá hay algo interesante, que en Mateo 25 hay una división. Dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Mitad sí, mitad no.
Entonces, eso, bueno, acá tenemos algunos significados, ¿no? Dice que 5 eran prudentes, ¿no? O sensatas, cuerdas. Tenemos otros significados como discretos, sagaces, de carácter cauto. Son cualidades muy especiales, ¿no? Que a muchos de nosotros nos gustaría tener y desarrollar. No sé, de pronto algunos de nosotros conocemos gente que tiene estas características, que son prudentes, que son sensatas, que son cuerdas, que son discretos y son personas que realmente pueden aportarnos mucho y que pueden evitar grandes males. Pero también nos dice que hay 5 insensatas y esa palabra insensato, ¿no? Está traducida como o significa aburrido o necio, es decir, insensato moralmente, cabeciduro, aparentemente, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Qué triste que nosotros tengamos esas características, ¿no? Que seamos aburridos en el aspecto de que cuando vemos la palabra de Dios decimos, ay, pero eso me parece tan aburrido, mejor prefiero tener algo que me entretenga más. Y bueno, de hecho es uno de los engaños del diablo, ¿no? ¿Cuántos hoy en nuestra querida iglesia tristemente estamos de pronto fallando en este aspecto, ¿no? Y engañados por lo que nos ofrece el mundo, pues despreciamos la palabra, ¿no? Nos parece un poco aburrida aunque vamos a la iglesia, pero descuidamos nuestra relación vital con Jesús. Cabeciduros, y eso me parece muy interesante esa palabra porque los insensatos son cabeciduros, ¿no? Por más de que le hablas, le indicas, le dices, no quiere atender. Y creo que, bueno, creo que las 10 vírgenes o en general el pueblo de Dios ha sido cabeciduro, no ha querido aceptar los consejos de Dios, pero unos son más de duro corazón que otros. Dios nos ayude a dejar de ser de tan duro corazón. Y bueno, hay otras palabras, ¿no? Absurdo, fatuo, insensato. Pero en la iglesia de Dios hay vírgenes o que tienen la doctrina pura, por decirlo de esta forma, que son prudentes y otras que son insensatas. Ese es el cuadro bíblico. Pero hay algo más. La Biblia me menciona que 5 son prudentes y 5 son insensatas. Ya hablamos que fue por mitad prudente, mitad no prudente. Pero ¿por qué 5? ¿Por qué Jesús no dijo una era prudente y 9 insensatas? ¿O porque Él no dijo 6 son prudentes y 4 insensatas? Porque el Señor usa ese número 5 y quiero resaltar cada detalle porque Dios es un Dios que no nos quiere dejar nada escondido, ¿no? En la palabra de Dios, el número 5 es un símbolo de gracia divina y también es un símbolo de Jesús. ¿Sí? Hay muchos detalles para ampliar acerca de este número 5, pero solamente quiero tomar como referencia 2 situaciones. Y ustedes pueden ver en pantalla, a su mano izquierda hay una imagen del santuario, ¿no? Cuando estudiamos las medidas del santuario vemos que todo está lleno de la gracia de Dios y todo está relacionado con el número 5, ¿no? Número 5, número simbólico del favor y de la gracia divina. Y a su lado izquierdo ven algunos versículos de una historia muy particular, que es la historia de José, relatada en el libro del Génesis. Vamos a leer algunos versículos y vamos a desglosarlos rápidamente. Nos dice Génesis 43:34. Y José tomó viandas delante de sí para ellos. Hago el contexto. José estaba con sus hermanos y ellos ya habían ido ante su papá y habían traído a Benjamín. Y todos estaban sentados a la mesa, estaban comiendo y José hace algo especial. Dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. No, era un favor. Vemos acá un regalo que José tiene con su hermano, pero la Biblia nos dice era 5 veces mayor. No nos dice más, no nos dice menos, pero es un símbolo de esa gracia o de ese favor que tenía con su hermano de forma especial.
Génesis 45:22 nos relata de José también, regalando y dando dotes a sus hermanos y a sus familiares. Dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y nuevamente nos repite, ¿no? Y 5 mudas de vestidos. Benjamín era especial para José, ¿no? Y era especial objeto de su gracia, de sus regalos. Génesis 47:2, tenemos otra escena de la vida de José, y José se va a presentar ante Faraón, y llamando a traer a su papá, a Jacob, y él trae 5 varones, 5 de sus hermanos de forma especial, y dice, vamos a presentarnos delante de Faraón, y no digan que ustedes son pastores de ovejas, porque el que dice que es pastor de ovejas, o el que es pastor de ovejas en Egipto, es abominación a los egipcios y a Faraón. Eso era el contexto de la historia. Entonces José se presenta ante Faraón y dice, de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. ¿Por qué hice el contexto? Porque José se iba a presentar ante la autoridad, ¿no? Ante el primero en el reino, y quiere de una u otra forma, aparte de presentar a su familia, quiere recibir esa aprobación o esa gracia, ¿no? Y por eso dice, tomó 5 varones de los postreros. Y hay muchos detalles más en esta historia y en muchas otras historias bíblicas donde podemos relacionar el número 5 con la gracia divina. Y al juntarlo al contexto de las 10 vírgenes, vemos que 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas aceptaron la gracia y 5 no la aceptaron. Y es interesante porque también sabemos que parte de ese precioso mensaje final para la iglesia es ese mensaje de justificación por la fe. Somos salvos por gracia, pero quizá no la gracia que comúnmente se conoce entre la mayoría del mundo cristiano, que es un mal ejemplo de lo que es la gracia, sino la gracia de Dios, que no solamente te perdona, sino que te transforma y te prepara para verte con tu Dios sin mancha ni arruga, ¿no? Es esa gracia divina que te capacitará también para vivir en el tiempo de tribulación, la gran angustia, y estar limpio delante de Dios. 5 aceptaron la fe de Jesús, 5 no la aceptaron. Es lo que nos dice el versículo y lo que acabamos de analizar. Nos dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, todas tenían la Biblia, todas tenían la palabra de Dios, pero dice que solamente 5 tomaron aceite. Vemos allí en nuestras pantallas que el aceite, ¿no? O el óleo, ¿no? Generalmente se sacaba de las olivas, aceite de oliva. Y tenemos diferentes versículos que ustedes pueden ver para explicar qué se hacía con el aceite, ¿no? Y qué simbolizaba en la palabra de Dios. Jueces 9:9 nos dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Es muy interesante porque el aceite sirve para una cosa, para honrar a Dios y claro está a los hombres, porque si tenemos el aceite de Dios, que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en mi vida y está en mi corazón, voy a honrar a Dios y también voy a honrar a los hombres con un buen testimonio. Salmos 23:5 nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, ¿no? El Espíritu Santo desea estar ¿dónde? En nuestras mentes, y también cuando se ungía a alguien era para una labor especial, ¿no? Ese ungir es apartar, y el Espíritu Santo desea apartarnos para salvación, desea ser parte de ese proceso donde está toda la deidad involucrada.
Salmo 104:15 nos dice, y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. El aceite o el Espíritu Santo, dice, hace brillar el rostro. Qué bonito, porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, las personas lo van a notar. Yo sé que algunos de ustedes han tenido alguna experiencia donde alguien le dice, Señor o señora, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿Y por qué? A veces no sé si te ha pasado, te ha ocurrido en algún momento esta experiencia, pero sé que a muchos les ha pasado. Y la gente pregunta, ¿y por qué dice eso? Se nota, se nota. Y eso que nos falta tanto, ¿cómo será cuando el Espíritu Santo se derrame en su plenitud? Y la Biblia nos dice, el Espíritu de Profecía, rostros iluminados. Hemos oído algunas veces a nuestro querido pastor Restrepo cuando nos habla de rostros iluminados, ¿no? Es como Moisés cuando descendió del monte delante de la presencia de Dios y le dijeron a los israelitas, tápate el rostro, porque tu rostro alumbra como el sol y no lo podemos tolerar, porque está delante de la presencia de Dios. Dios quiere que nuestros rostros se iluminen también. Dios quiere que nuestras vidas, que nuestras mentes estén llenas del Espíritu Santo. Y bueno, hay un versículo que es muy conocido, ¿no? Estamos diciendo que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y Zacarías 4:6 nos dice, y el contexto es que está hablando sobre el candelabro con los 7 brazos que destilan aceite. Y dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vamos a hacer un repaso, hermanos, de lo que hemos dicho hasta este momento. Hemos hablado de las 10 vírgenes, símbolo de la iglesia, y también que tiene la iglesia pura los oráculos divinos, ¿no? En especial los 10 mandamientos. Tiene la palabra de Dios porque estas vírgenes tienen sus lámparas, ya definimos que la lámpara es símbolo de la palabra, y sabemos que ellas están esperando al esposo, el mismo mensaje adventista, ¿no? Somos adventistas porque esperamos el segundo advenimiento o regreso de Cristo Jesús. El versículo nos profundiza, 5, símbolo de gracia, 5 de ellas eran prudentes y 5 no lo eran insensatas. Y todo esto está dentro de la iglesia de este tiempo que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la iglesia adventista. Y leímos también que las insensatas tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Y sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Allí vamos a retomar el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí tenemos un nuevo elemento, y ese nuevo elemento son las vasijas. Tenemos la lámpara, que es símbolo de la palabra de Dios, pero aparte tenemos las vasijas. Y miren que la lámpara tiene esa función especial de iluminar, ¿no? Se agregaba aceite en la lámpara y bueno, la lámpara producía esa luz y esa luz Jesús dijo, yo soy la luz. Pero aparte de la lámpara, dice que ellas cargaban una botija, algo, donde estaba, esas vasijas, donde estaba el aceite. Pero había un problema. Esa vasija no tenía aceite y ese aceite ellas iban sacando de esa vasija e iban alimentando sus lámparas, así funcionaba. Pero ellas no tenían aceite en sus vasijas, es lo que nos dice. Bueno, vamos a definir vasija, ¿no? Angión, ustedes lo pueden ver allí en sus pantallas, balde, receptáculo. Y antiguamente a esas vasijas donde se almacenaba aceite se les decía alcusas. Eso lo vemos en el comentario bíblico adventista. Y bueno, las vasijas también tienen un significado especial en el hebreo, ¿no? Analizamos primero como se escribe en el griego, ahora abajo ustedes pueden ver en el hebreo.
y significa cualquier aparato como implemento, utensilio, vaso, arma, vestido, pero era sencillamente una vasija, algo donde se iba a almacenar, y en este caso se iba a almacenar el aceite. Y bueno, ¿qué significará esa vasija? ¿Qué significará y qué trascendencia tiene para nuestra historia? Lamentaciones 4:2 nos dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. La cotidianidad del tiempo antiguo era tener vasijas de barro, pero el versículo Lamentaciones 4:2 nos dice que los hijos de Sión son comparados, bueno, eran comparados con oro, y tristemente se fueron retrocediendo, ¿no?, en su experiencia con Dios, y ahora eran tenidos por vasijas de barro, ¿no? Ese versículo nos habla del decaimiento del pueblo en ese tiempo, pero algo importante para resaltar es que el pueblo de Dios es comparado con vasijas, en este caso vasijas de barro. Tú eres una vasija, yo soy una vasija. Y bueno, si seguimos avanzando, y este es uno de los capítulos quizá más famosos de la Biblia, y se han hecho canciones de ese capítulo en referencia al barro y a la vasija y al alfarero. Jeremías 18, desde el versículo 1, vamos a leerlo para ver el contexto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el pueblo de Dios es simbolizado, representado por el barro, y también por lo que se hace con el barro, en este caso lo que hacía el alfarero, ¿no? Estas vasijas. Entonces las vasijas simbolizan también al pueblo de Dios, pero las vasijas simbolizan al hombre. Eso es muy importante porque hablando del contexto de Mateo 25, ya sabemos que esa vasija representa al hombre, pero esa vasija debe estar llena del Espíritu Santo. Vemos 2 Corintios 4:7, ahora nos está hablando aquí el apóstol Pablo y dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes eran los predicadores? Eran los apóstoles, los que eran enviados. Pablo aquí se está comparando como un vaso de barro, como una vasija de barro. Pero dice aquí, el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea el poder de Dios y no de nosotros. Pablo dice: en mí no hay mérito, yo simplemente soy una vasija de barro. Pero ese precioso aceite, ¿no?, ese precioso don, ese Espíritu Santo nos llena y da valor a esa vasija de barro. Qué interesante, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver dos personajes muy especiales, ¿no? Uno es Jaime White, y también tenemos a la hermana Elena Harmon, o Elena G. de White. Y sí es muy interesante analizar su vida, quizá en los primeros años y en sus primeras experiencias con Dios. Sabemos que fueron personas que eran enfermas, que no tenían muchas cualidades, ¿no? Pero Dios los llamó, los usó, y
ellos son los fundadores de nuestra iglesia, junto a Joseph Bates, pero es muy interesante saber cómo Dios usó a una mujer que solo hizo hasta tercero de primaria, ¿no? Una mujer que no tuvo más estudios, pero fue una mujer que decidió entregarle su vida al Señor, le entregó su corazón, Dios la usó. Y esta niña que solo hizo hasta tercero de primaria, escribió más de 100.000 páginas inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Llenas ella del Espíritu Santo, ¿no? Cuando entraba en visión, escribía y redactaba para aconsejar al pueblo de Dios. Y bueno, y tenemos su esposo, que él también tuvo una niñez no tan fácil. Él tenía enfermedades, una enfermedad especial que lo aquejaba y no le permitía ver bien, pero Dios hace un milagro en él y él también ayuda mucho en el nacimiento y desarrollo de lo que hoy es la iglesia adventista, donde muchos de los que me ven pertenecen, ¿no? Vasijas de barro, ellos, pero Dios los llenó de su Santo Espíritu para exaltar no a ellos, sino exaltar a Dios. Así nosotros también debemos de ser, ¿no? Vasijas de barro que para nada sirven, pero si están llenas del Espíritu Santo, exaltaremos a Dios. Bueno, hay algo muy especial también en esta historia que me gustaría resaltar, y es que hay una diferencia. Hay la lámpara, o está la lámpara, que es la palabra de Dios, y está la vasija, ¿no? Donde se almacenaba el aceite. Y tipológicamente hablando, en la iglesia final, Dios nos ha dado su lámpara, nos ha dado la palabra, nos ha dado la Biblia, pero también nos ha dado el espíritu de profecía. Nos ha dado esa vasija llena de aceite, llena de ese Espíritu Santo, porque cada vez que nosotros leemos el espíritu de profecía, cada vez que nosotros vemos lo que Dios inspiró y lo que el Espíritu Santo usó, Elena G. White lo escribió, cuando nosotros leemos lo que está allí escrito, sabemos que no anula la palabra, sino nos ayuda a comprenderla mucho más. Aquí vemos en la historia de las 10 vírgenes el espíritu de profecía, y vemos que ha sido dispuesto y ha sido dado para alimentar la palabra, para que revele a Jesús y produzca esa luz que nos va a ayudar a llegar al final, a ese hermoso encuentro con nuestro amado Señor. Entonces es tan importante la vasija, y es tan importante que esa vasija esté llena de aceite. Es tan importante que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo, pero es importante saber que Dios dio una persona especial para nuestro tiempo, ese profeta, ese vidente, y le dio de su Santo Espíritu para enseñarnos, para amonestarnos y para alertarnos y ponernos en guardia de los peligros finales. Que cuando nosotros despreciamos esa vasija, cuando nosotros despreciamos ese Espíritu Santo, esos testimonios que Dios dio para la iglesia, en este tiempo actuamos como vírgenes insensatas. Y es una preocupación grande porque vemos hoy muchas veces a la hermana Elena y a sus escritos simplemente como consejos, simplemente como ella escribió algo, pero no es de vital importancia. Pero hermanos, sí es de vital importancia, porque allí se almacena también ese aceite. Y si nosotros no sacamos aceite de allí y no alimentamos nuestras lámparas, esa lámpara se va a apagar. Y bueno, vamos a comprobarlo también más adelante. Tenemos una historia, brevemente, es la historia de la mujer que quedó viuda y se acerca a Eliseo y le dice: Eliseo, tú sabes que mi marido era un hombre de bien, pero él ha muerto y yo tengo una deuda. Y Eliseo le dice: trae todas las vasijas vacías de tus vecinos, todas las que encuentren, dile a tus hijos que te traigan vasijas vacías. Y le pregunta: ¿qué tienes tú? Dice: solamente me queda una vasija con aceite. Le dice: trae las vasijas con aceite, cierra la puerta y empieza a echar aceite en cada vasija. Y trajo todas las que encontró de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, vasijas vacías,
y empezó y toda la llenó con aceite. ¿Y para qué sirvió? Pagó la deuda, estoy resumiendo esa historia, y le sirvió para sobrevivir el tiempo que venía después. Nosotros debemos también, porque recordemos, la vasija representa al pueblo de Dios, ¿no? Esa vasija de barro representa a cada uno de nosotros. Y nuestra labor es llevar hombres a la iglesia, mujeres a la iglesia, y también proveerles de ese Espíritu Santo, ¿no? Trabajar, laborar, decir al Señor, úsanos para poder llenar todas esas vasijas vacías del Espíritu Santo, todas esas vasijas vacías de la plenitud de Dios, para que sean salvos, para que sean felices. Esa es la labor de la iglesia, ¿no? Y esa es la historia que tenemos allí. Testimonios para la iglesia, tomo 2, dice, tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la iglesia, dados al pueblo de Dios. Dije, aquí se tratan casi todos los casos, se señalan los pecados que deben evitar. El consejo que desean se puede encontrar aquí, dado para otros casos similares al de ellos. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, sino para imprimir vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Y Dios, por medio de los testimonios, ha simplificado las grandes verdades ya presentadas, y de un modo que Él mismo ha elegido, las ha expuesto ante el pueblo para despertar e impresionar su mente con ellas, de modo que nadie tenga excusa. El espíritu de profecía ha sido dado para aclarar nuestra mente. El espíritu de profecía ha sido dado no para anular la Biblia, lo repito, sino para ayudarnos a comprenderla. Porque el espíritu de profecía no contradice la palabra, sino nos ayuda a comprenderla mejor. Qué importante es tener esto presente. Y hablando en el contexto de las 10 vírgenes, que usemos la vasija y que usemos ese aceite que está contenido en la vasija, ¿no? No seamos insensatos. Y bueno, si nosotros retomamos nuestra historia de las 10 vírgenes, como hemos visto punto por punto, dice que todas se durmieron, todas entraron en un coma profundo, ¿no? Así estamos nosotros hoy, pero el Señor desea despertarnos. Y dice que a medianoche sonó un fuerte clamor. ¿Y qué decía ese fuerte clamor? He aquí viene el esposo, salid a recibirle. He aquí viene el esposo, he aquí viene Jesús, sal a recibirle. Y entonces dice que las 10 quedaron despiertas de insofacto. Las 10 quedaron, escucharon el fuerte clamor, esa era la señal, ahora sí viene el esposo. Pero resulta que 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. No, ahí tenemos varias descripciones, quiero profundizar un poco en la medianoche. ¿Por qué no llegó a las 11? ¿Por qué no llegó a la 1? ¿Por qué llegó a medianoche? ¿Por qué la Biblia es tan puntual en cada detalle? Dice algunos versículos para aclarar y ampliar nuestro concepto. Éxodo 12:29 nos habla que a medianoche también hubo un juicio muy especial en la tierra de Egipto, ¿no? La muerte de los primogénitos cuando el pueblo de Israel iba a salir a la tierra prometida. Jueces 7:19, a medianoche hay un conflicto, hay una guerra y Gedeón, hablándonos ya de esta historia, ataca a los enemigos del pueblo de Israel, a los madianitas. Jueces 16:3, Sansón duerme hasta la medianoche y a medianoche él se levanta. Y bueno, hay una historia muy interesante allí detrás, pero a medianoche se le acaba el sueño y él se levanta. Job 34:20, en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos. A medianoche no solamente las 10 vírgenes van a quedar despiertas, sino que van a ocurrir tantos acontecimientos que el mundo entero quedará alborotado. Salmo 119:62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos
juicios. Todas estas cosas ocurren a medianoche, ¿no? Interesante. Y Hechos 27:27, hablándonos de la medianoche, el contexto, estaban marineros en el mar y su barco estaba naufragando, pero a medianoche, cuando la tormenta se intensificó, también sabían que estaban cerca de un lugar donde podían detenerse y donde podían tocar tierra firme. Y hay muchas más historias, pero la Biblia nos describe la medianoche como un evento muy especial, un momento de tumulto, un momento de despertarse, un momento de conflicto, de conflagración, también un momento de esperanza, un momento de una señal de que algo pronto va a ocurrir. Y esa es la historia de las 10 vírgenes. ¿Cuál será ese clamor? ¿Cuál será ese grito a medianoche que a todos nos despertará? Y diremos, he aquí, el esposo ya viene. ¿Cuál será, mis queridos hermanos? Mateo 25 es el capítulo que estamos analizando. Y acá tenemos un párrafo de palabras de Gran Maestro. Nos dice, a la medianoche, a la hora cuando más sueño tenían las jóvenes, cansadas de esperar, la medianoche representa la oscuridad espiritual. Se nos dice que una gran oscuridad espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. Y nosotros, como pueblo de Dios, sabemos que va a ocurrir en estos tiempos finales, ¿no? La herida de la bestia va a ser sanada. ¿Y qué va a hacer? Va a promulgar un decreto donde no se guarden los mandamientos de Dios, donde esa lámpara no va a ser la correcta, sino se dice, van a adorar en el día domingo, en el día del venerable Dios Sol. Y ese es ese grito tremendo, ¿no? Donde todas las vírgenes van a quedar despiertas y dicen, ahora sí viene Jesús. Y muchas van a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque no tenemos aceite en nuestras vasijas? Y va a entrar una angustia tremenda en el pueblo de Dios y también en el mundo entero. Y aquí hablando puntualmente del pueblo de Dios, ¿no? Tenemos que despertar hoy para almacenar ese aceite en nuestras vasijas. Y tenemos que estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía, y no solamente leerlo, sino decirle, Señor, dame gracia para obedecer lo que está escrito en cada uno de ellos. Dice el versículo 7, entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pregunta, ¿el Espíritu Santo, que sabemos que es el aceite, se puede comprar? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de si los dones espirituales se pueden comprar? Tenemos una imagen y es una historia muy conocida, la historia de Simón el Mago, y la encontramos en Hechos 8, 9 al 24. Pero vamos a detenernos puntualmente en algunos versículos, del 14 al 21. Pero antes de leerlos, Felipe estaba predicando en Samaria y había alguien que engañaba a la gente, era un mago, alguien que hacía falsos milagros. Y cuando escuchó el mensaje de verdad, se dijo, yo quiero seguir a este Jesús. Luego a esta región llega Juan y llega Pedro y se acerca a Simón, el mago, y les dice, miren, aquí tengo plata, véndanme ese don, ese Espíritu Santo. Yo también lo quiero tener, pero yo lo quiero vender. Y miren lo que le responden los apóstoles, ¿no? Y especialmente aquí Pedro. Dice el versículo desde el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, hablando de Simón el Mago, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si nos retomamos si retomamos a la historia de las vírgenes, dice, yo no te puedo compartir mi aceite, toca que vayas y compres aceite a los que venden. Pero uno, es demasiado tarde. Mientras ellas van y tratan de conseguir aceite, llega el esposo y la puerta se cierra. Y dos, quien compra a ese último momento, a esa última hora, pues son las vírgenes que son insensatas. Son insensatas. Nos dice el versículo 10 de Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 mujeres, símbolo, el número 5 de la gracia divina, que aceptaron la gracia, que tenían al Espíritu Santo, que hicieron provisión, lograron pasar la puerta. Y las otras 5 que no hicieron provisión y que al final fueron a comprar, pero sabemos que los dones espirituales no se compran, sino es un don, un regalo de Dios, ellas quedaron por fuera. Y es interesante porque también hay un elemento último, y hemos tenido la oportunidad de compartir esto antes, pero vale la pena recordarlo, y es la puerta. Porque dice que las 5 se quedaron afuera y 5 lograron entrar, pero dice que la puerta que estaba abierta, dice que esa puerta se cerró. ¿Y qué significa la puerta en la Biblia? Juan 10 nos dice el versículo 7 que Jesús dice que yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 también dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Las 5 que entraron, que aceptaron la gracia, que aceptaron la verdadera justicia por la fe, fueron salvas. Pero las que no aceptaron, quedaron afuera, no lograron atravesar la puerta. Esa puerta se cerró y se perdieron. Y se perdieron. Y hay algo más, porque en la Biblia la puerta no es solamente símbolo de Jesús, sino la puerta es símbolo de juicio. Santiago 5:9 nos dice que el juez está a la puerta. Amós 5:15 nos dice que el juicio es puesto en la puerta. Y Isaías 26:2 nos dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, o la gente que en el juicio de Dios fue declarada inocente. Los que atraviesan esa puerta son los que fueron declarados inocentes, justos, apartados. Pero los que no atraviesan esa puerta quedarán afuera, y será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que las 10 vírgenes se despertaron al oír el clamor. Pero la pregunta es, ¿las 10 se despertaron cuando escucharon el clamor? ¿Por qué 5 tenían aceite y por qué 5 no tenían aceite? Si se supone que todas se durmieron, ¿por qué algunas sí y otras no? ¿Será que unas tenían demasiado aceite en sus vasijas y por eso les alcanzó? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué 5 alcanzaban a tener aceite? El comentario bíblico Mateo 25 nos dice, los prudentes se despertaron del sueño. Todos los que esperaban al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor se demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Y esto es antes del grito de medianoche. Esto es antes del clamor de, aquí viene el esposo. Esto es antes de la ley dominical. ¿Por qué ellas se despertaron antes? Ante las señales
que se estaban viendo. Y recordemos, antes de Mateo 25, pues Mateo 24 nos habla de las señales que el mismo Jesús nos está dando. Y cuando vemos el mundo hoy decimos, Señor, tú estás tan próximo a venir. Y a pesar de todo lo que vemos, seguimos insistiendo en nuestro pecado. ¿Y cuál debería ser nuestra petición? Señor, transfórmame de una virgen fatua a una virgen prudente. Transfórmame de una virgen ignorante, porque le dedica muy poco tiempo a la palabra del Espíritu de Profecía, en una mujer que no solamente estudie, sino que pueda practicar por la gracia de Dios. Y vamos a terminar con nuestro último párrafo. También lo encontramos en el comentario bíblico y en la Biblia comentada de Mateo 25. Una lámpara preparada y brillante. El amor mutuo es el mejor título que podemos exhibir. Debe cesar toda contienda, toda disensión. Dios no acepta talentos de los hombres más inteligentes y más elocuentes si la lámpara interior del alma no está preparada y brillando. Debe haber un corazón consagrado y una entrega consagrada del alma. Hermano, no te preocupes tanto por tu apariencia externa. No te preocupes tanto por qué dirán mis hermanos, qué dirán los que van a la iglesia. Claro, es importante y debemos ser y debemos dar buen testimonio, pero la pregunta correcta es, ¿cómo actúo en mi casa? ¿Cómo actúo cuando nadie me ve? ¿Cómo actúo cuando estoy solo? ¿Será que si mi vasija está llena del Espíritu Santo? Y decirle al Señor, Señor, ayúdame, transfórmame. Ya no quiero vivir una vida de apariencia, ya no quiero vivir una vida falsa, ya no quiero ser un insensato y esperar el momento para aparentemente con mis obras comprar el Espíritu Santo. Hoy debo decir, Señor, por favor, dame tu Espíritu Santo, dame tu gracia, porque yo no lo puedo comprar. Dame un nuevo corazón, porque yo no lo puedo tener, pero tú sí me lo puedes dar. Tú sí puedes regenerar mi vida y tú puedes darme vida eterna. Seamos vírgenes prudentes. Aún no ha llegado ese clamor de medianoche. Aún hay tiempo, hermano, de despertar. Aún hay tiempo. Aprovéchalo. Es mi deseo y oración. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a comprender cada momento las lecciones descritas en tu sagrado libro, en la palabra de Dios. Y pedimos que confortes nuestro corazón, nuestra mente, nos ayudes a ser buen ejemplo, buen testimonio y nos prepares para la venida de tu amado Hijo en su segunda venida. Sé tú, Señor, no nosotros, y sánanos en nuestra petición, nuestro deseo y oración, en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.